nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. El mensajero, la radio. Horario de reuniones Iglesia, Jesús nuestro refugio. Jueves, estudios bíblicos 19:30 horas. Domingos, reunión general 18:30 horas. Avenida Maipú 6381. Pedro Aguirre Cerda. Les esperamos. Hermanos, sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, un día con sol, pero hacía frío. Pero pudimos ya, digamos, contemplar el sol, un cielo limpio, descontaminado. Le damos gracias también al Señor por eso. Y hoy día jueves, vamos a seguir estudiando la palabra con un hecho muy importante, que es importantísimo, que todo cristiano lo conozca en profundidad. Porque el mundo incrédulo, los adversarios, buscan siempre el talón de Aquiles del cristianismo, y que es respecto a la resurrección de Cristo. Porque si ellos ponen duda en la resurrección de Cristo, tambalea la doctrina cristiana. Porque Pablo lo dijo. Si Cristo no murió y no resucitó, somos dignos de lástima. Pero confiado estoy en que Jesús dejó una tumba vacía. Por eso es importante, digamos, que veamos la Escritura que dice al respecto, porque como estamos viendo, las armas para defendernos de esta guerra espiritual que tenemos constantemente con el enemigo, tenemos que tener las herramientas y la palabra para derribar toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así que vamos a abrir la Biblia en Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Es un versículo corto, pero ahí va a estar hoy día centrada la palabra del Señor. Si lo encontró, entonces usted sabe lo que debe hacer. 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Señor, primeramente, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pecados que constantemente estamos cometiendo. Señor, colocando el perdón también en aquellos a quienes hemos ofendido y perdonando a los que los han hecho. Porque si así no fuera, no podría estar acá, Señor, para impartir tu palabra. Por eso te pido perdón. Señor, si algo he hecho que ha ofendido tu santidad, lo mismo que tus hijos que están presentes en este lugar, porque esta es una reunión de apartados, de santos llamados para conocer la verdad. Así que mientras estamos acá, te pedimos por nuestros seres queridos. Ha llegado a conocimiento, Señor, de un familiar, de uno de nuestros hermanos,
que están en otro país, en Argentina. Está, Señor, al borde de la muerte. Tú, Señor, en tu palabra dices que tú eres el dador de la vida. Tú dices que eres nuestro sanador. Pero tú tienes los propósitos, todos, Señor, para cumplirlos. Y te pedimos, no tan solo por el que está enfermo en esta hora, sino que por sus familiares también. Y si esta persona que está al borde de la muerte, Señor, aún estuviera consciente, Señor, háblale para que en este último tiempo, este último momento que tú le estás dando, pueda arrepentirse, conocer, Señor, que Dios vive y recibir a Cristo como su Señor, para así, Señor, tú le des la vida eterna. Tú eres el Dios de lo imposible, en ti creemos. Por eso, Señor, ponemos este enfermo ante ti, para que tú hagas conforme a tu voluntad soberana, buena y perfecta. Y por todo lo que estamos padeciendo, Señor, alguna enfermedad, te pedimos también, Señor, creyendo de que una sola palabra tuya bastará para salvarnos y para sanarnos, Señor. Pues así lo dice tu Escritura. Tú eres el gran sanador y el gran salvador, nuestro Dios. Y ayúdanos a entender la enseñanza hoy día, para que así podamos informarle al mundo la seguridad que tenemos, que tú vives y que estás en tu trono y que estás gobernando, Señor, conforme a lo que dice la palabra. Muchas gracias, Señor. Todo esto lo presentamos, lo dejamos ante el trono de la gracia para recibir lo que pedimos, el oportuno socorro y para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Bien, hermanos queridos, la importancia de la resurrección. Tomen asiento. Algunos se preguntan si Jesús resucitó realmente. Porque si así no fuera, digamos, nosotros, como dice la Escritura, en estos momentos seríamos dignos de burlas, de lástima y todas esas cosas, y estaríamos predicando una mentira. Pero el que más habló de la muerte fue Jesús. Y la Biblia dice que lo habló en forma anticipada. Anticipada para que los que estaban con él creyeran que él era quien decía ser. Siempre decía que los inconversos, los religiosos le pedían señal. Señal para que él demostrara que era el Hijo de Dios. Y él les decía: esta generación pide señal, pero la única señal que les daré, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, así el Hijo del Hombre también estará en el vientre de la tierra. Siempre habló que él venía a entregar su vida por muchos. Siempre anunció su muerte y también anunció su resurrección. Eso está escrito en la palabra de Dios, y que nosotros tenemos que contestar, primeramente, para que así no haya duda alguna de que lo que tenemos que hablar es que Él resucitó para demostrar que no era un mentiroso. Para darle poder también resucitó al Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias que Él nos trajo y nos trae, para que así nosotros en nuestro ministerio actual podamos hablar con confianza, con seguridad de que Cristo vive. También para que la iglesia fuera su presencia en la tierra, con poder, investido de gracia, con la unción del Espíritu Santo. Y en beneficio también del creyente, porque la palabra del Señor dice que todo aquel que en Él cree será salvo. ¿Por qué? Porque usted conoce a Jesús, lo confiesa con su boca. Usted declara con sus labios que Jesucristo es el Señor. Pero también cree en su corazón
que Dios lo levantó de los muertos. Con ese acto de fe y de confianza, el Señor a usted le está dando la vida eterna. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Por todo el respaldo que nos da la Escritura, por todo lo que nos dice el Señor, demostrando que Él no fue un mentiroso, no fue un hombre que pasó por la tierra como cualquier otro. Lo comparan con otras personas que pasaron por la tierra, que fueron también muy conocidos en base a su ciencia o enseñanza. Pero Jesús es el único que puede decir que Él, después de estar muerto, vive, porque venció la muerte. Así como Él promete que usted y yo, y todos los que creen en Él, seremos tal cual es, como lo dice en 1 de Juan, capítulo 3. Ahí nosotros tenemos la importancia, la seguridad de que el Señor resucitó el tercer día, porque Él así lo dijo. Así lo enseñó. Si Cristo no hubiese resucitado, como decíamos, como tantas veces lo anunció, sería el mentiroso más grande que ha pisado la tierra y sería una persona digna de pena y que los fariseos lo mataron bien. Fue bien muerto por hablar mentira y no haberlas cumplido. Pero no es así. No es así porque después que se manifiesta el Espíritu Santo en la tierra en el día de Pentecostés, y Pedro se manda una predicación donde muchos escucharon y muchos dijeron, preguntándose, ¿qué será de nosotros ahora que hemos matado al Hijo de Dios? ¿Qué será de nuestras vidas? Porque reconocieron después de la palabra de Pedro, una palabra ungida, de que habían dado muerte al Hijo de Dios. Bien, hoy día los mismos que rechazan a Cristo, aquellos que se burlan de Cristo, tendrán que decir un día, si no reciben al Señor, si no lo invitan a su vida y piden perdón, un día también dirán, ¿por qué no le creímos? Que fuimos también autores de su muerte, que también gritábamos, resucítamelo. Es un mentiroso, no le creemos, es un palabrero. También van a estar en la misma condición, pero a diferencia de una cosa, que los que se arrepintieron en vida tienen la posibilidad de salvarse, pero aquellos que lo reconocen después de muerto ya no tienen ninguna posibilidad. Así que, hermanos queridos, de hecho, tenemos que admitir, si fuera un mentiroso, que el tribunal lo juzgó y ordenó su muerte bien, como lo hacen con los delincuentes que cometen pecados de muerte. Entonces el tribunal actuó en conformidad a la ley, matando a un hombre que fue un impostor, que no era lo que decía. Pero sin embargo, después se dieron cuenta de que no era un palabrero, sino que era el Dios verdadero. En ese juicio, en el capítulo 26, versículos 63 y 65, el sumo sacerdote que lo está juzgando, después que fue entregado por los judíos, le dice, te conjuro, o sea, invoco al Dios para que esté presente, te conjuro por Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos más de testigos? Por sus labios había escuchado el sumo sacerdote que estaba en presencia misma del Hijo de Dios. Blasfemia. Blasfemia es un acto que no es perdonado en el mundo religioso. Por hablar mal de Dios, por decirle mentiroso a Dios, es una blasfemia. Y respondieron ellos, los que escucharon
esta voz del sumo sacerdote, es reo de muerte. Por lo tanto, crucifícanlo. Entonces, hubo un juicio, el juicio más corto de la historia, que duró horas, con un par de testigos falsos. No se reunieron las pruebas que los romanos aplicaban según su ley, sino que lo condenaron sin defensa, sin otorgarle ninguna posibilidad de escucharlo. Ahora, en la resurrección de los muertos, la palabra del Señor lo declaró Hijo de Dios. El mismo Espíritu Santo declaró el Hijo de Dios, y eso está en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 4. Hermanos, la Biblia habla por sí misma. La Biblia tiene la respuesta a algunas peticiones que hacen los inconversos. Es cosa que usted conozca, la lea y tome el conocimiento que después el Espíritu Santo, conforme a la palabra, le traerá a la memoria cuando tenga frente a usted a todos estos que se oponen a la enseñanza. Bien, o sea, lo recuerdan hasta el día de hoy, hermanos. Los judíos lo recuerdan hasta el día de hoy como un palabrero, un mentiroso. No lo aceptan. Él no es el Mesías. Fue un hombre como Mahoma. ¿Por qué? Porque Mahoma habla también de Cristo. Los musulmanes dicen que Cristo fue un gran hombre. Lo comparan con Mahoma. Por lo tanto, las religiones que creen en Cristo son el cristianismo, el catolicismo y también los musulmanes. Pero la diferencia es de que a Cristo lo ponen en la misma estatura de un profeta, de un hombre. Y Jesús es mucho más que eso. Así que, hermano, hoy día se burlan. A pesar que la palabra dice que a uno salvó, a otro lo liberó de demonio. El rey de Israel estaba en medio nuestro. Ahora lo miraban en la cruz, se burlaban diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Si a muchos salvaste, sálvate a ti mismo. Sin embargo, él no abrió su boca. Lo único que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son ignorantes. La ignorancia es la tiniebla de no poder ver realmente quién es Dios. Ahora bien, la gente decía que había confiado en él, se sentían engañados. ¿Por qué? Porque ahí estaba frente a ellos, con ropas andrajosas, hechas pedazos, con sangre, con una corona de espinas. Decían, no, este debe morir, por lo tanto, crucifíquenlo. Así que eso es historia, eso no lo pueden negar, eso hasta los libros seculares lo tienen. Cristo es el que dividió el antes y el durante, el antes y el ahora, antes de Cristo y después de Cristo. La historia se paralizó cuando Él nació, porque ahí empezó una nueva era, la era del cristianismo, la de donde Dios venía en persona a salvar a su pueblo. Así que realmente dicen algunos, no era el Hijo de Dios. Otros dicen sí, era el Hijo de Dios porque hizo milagros, alimentó a mucha gente, 5.000 por acá, 3.000 por allá, hablaba, caminó sobre el mar, paró el viento, le dijo al mar que se aquietara, echó fuera demonios, endemoniados que tenían legiones, hizo todo lo que es sobrenatural. Por lo tanto, tenía todos los pergaminos para creer que era el Dios encarnado. Pero cuando el hombre no quiere creer, está en tinieblas. Y las tinieblas no le dejan ver la verdad. En Hechos, capítulo 4, versículo 24 al 28, dice así, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el Santo, el Hijo de Dios. ¿A quién ungiste? Y Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Un plan de Dios. Aquí venía Jesús, a lo que dice la Escritura, a salvar al pecador. Hermanos, todo eso está en el Salmo 2 también. En el Salmo 2 es cuando Dios se ríe desde los cielos, cuando se juntan los hombres para desafarse, para apartarse, para cortar ligadura en cuanto a Dios. Dios no tiene nada que ver. Dejemos a Dios a un lado. Ahí dice el Salmo 2, que si no respetamos al Hijo, vendrá la ira de Dios sobre esa persona. Hermanos, nosotros también anunciamos hoy día a Jesucristo como lo ordena la palabra. Miren, en Hechos, capítulo 13, versículo 32 al 33, dice, y nosotros también anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo dice Dios, lo dice el Señor, donde está respaldando la obra de Cristo. Podemos decir, por tanto, hermano, que Jesús resucitó. Conforme a lo que dice la palabra, Él está vivo. La muerte no lo pudo retener. Venció al maligno. A lo que Él venía, cuando dijo, consumado es, estaba ya quedando atrás todo el dominio y el poder que el príncipe de este siglo tenía. Bueno, ahí fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos y se constituyó en el primogénito de los muertos. ¿Qué significa eso? Significa que anteriormente muchos habían muerto y habían sido revividos, pero después volvían a morir. El mismo Lázaro. A Lázaro lo resucitó cuando llevaba 4 días muerto, pero Lázaro posteriormente murió. El primogénito de los muertos, que nunca más morirán, es Él. Él es la encarnación de la vida. Jesucristo, el Señor, el camino, la verdad y la vida. Él. Entonces, hermanos queridos, nosotros declaramos con poder, con conocimiento y a través del Espíritu Santo que Él es el Hijo de Dios. Que Él vino a salvarnos a usted y a mí, porque venció la muerte. La muerte que es la consecuencia del pecado, porque la Escritura dice, es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Por lo tanto, todo aquel que muere sin Cristo va a ir un día al juicio. Todo aquel que muere en Cristo será juzgado en el tribunal por lo que no hizo. Todo lo bueno o lo malo que haya hecho, lo vamos a dar cuenta delante de Jesús. Eso lo dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16, 17. Dice así, por tanto, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Nosotros, si dejamos de hacer algo que el Señor nos decía en su palabra, el Señor nos va a criticar y nos va a quitar una recompensa. En ese lugar nosotros veremos si fuimos siervos útiles o no. Así que, hermano, a partir de ese momento que nosotros reconocemos que Jesucristo resucitó, podemos decirle a todo el mundo que Cristo vive, y si Él vive, yo vivo. Sin duda, es una acusación grave, de hecho, lo que hacen hoy día todos los incrédulos.
porque tratan a Dios de mentiroso. Le dicen a Dios en su cara, no te creo. Eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque están llamando al Creador como un ser mentiroso y lo ponen en la estatura del homicida, del mentiroso que empezó desde el principio de los siglos. Lo ponen en la misma estatura de Satanás, que es el rey de la mentira. Entonces, es una acusación realmente grave que hace la persona que ponen en tela de juicio que Cristo es Dios. La resurrección es una señal definitiva de quién es Jesús. Cuando nosotros vemos que históricamente no se ha podido comprobar, no se ha podido demostrar dónde está la tumba. Algunos han dicho que está en Jerusalén, en una parte bien profunda y cosas por el estilo. Pero ya, ¿dónde están los huesos? Hoy día con los avances que tiene la ciencia, que una persona que haya muerto en esa época, le hacen un estudio, le hacen un ADN y descubren quién es. Pero andan buscando, haciendo excavaciones para encontrar algo que mienta o desmienta lo que dice la palabra. Pero hasta aquí, fracaso tras fracaso. Y cada día más pueblo se convence de que el Señor Jesús resucitó. Hasta los ateos celebran los días festivos cuando el mundo celebra la Semana Santa, la resurrección de Cristo. Imagínense, cierran sus fábricas el día festivo. ¿Y qué van a celebrar? Si ellos no creen. Y si no creen, ¿por qué lo hacen? O sea, no están seguros de lo que creen. Así que, a pesar de la cantidad de milagros que Jesús hizo, a lo largo de su ministerio público, no le creyeron. Los judíos siempre pedían más y más y nunca estuvieron satisfechos. Pero sin embargo la Biblia dijo que ese pueblo errante, que salió en el año 70 de la era cristiana expulsado, que salieron a diferentes puntos del mundo y empezaron a crecer, en su sangre llevaban la sangre de judío, pero se mezclaron entre las naciones. Y cuando el año 1948 las Naciones Unidas decretan que tenían que volver a su lugar de origen, empezaron a llegar, empezaron a poblar un lugar, pero no eran los judíos cristianos o no eran los judíos espirituales. Venían secos, venían con otras aspiraciones. Sin embargo, siempre hay un remanente, hermano. Dios siempre tiene un remanente que empieza a sembrar y empieza a dar fruto. Hoy día hay muchos judíos cristianos, judíos mesiánicos, que creen lo que dice la palabra. Pero la gran mayoría de los judíos están con la mente entenebrecida. Porque Dios quiere que ellos se salven cuando Cristo se les manifieste. Los tienen en incredulidad, porque algún día ellos se convencerán de su error, lo dice la Escritura. Porque Dios no puede mentir, ellos son los hijos de la promesa. A ellos se les prometió la tierra como heredad. Ellos van a reinar la tierra, van a poblar la tierra, ellos, no la iglesia. Porque el pueblo judío no tiene nada que ver con la iglesia. Somos cosas diferentes. Hemos sido llamados para cosas diferentes. Los judíos fueron llamados para predicar el evangelio, fracasaron. Sin embargo, los gentiles tuvieron éxito. Nosotros, que fuimos llamados cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, el Señor nos llamó. Y aquí estamos hoy día, siendo el pueblo de Dios, la esposa de Dios, la novia de Dios, de Jesús, y que pronto vendrá a buscarnos para celebrar una gran boda en el cielo. Oh, eso es fantasía. Esa es una película de Steven Spielberg. No, eso es Hollywood. No, es Biblia. Biblia.
no escrita por mano de hombre, escrita por el dedo de Dios. Así que por lo tanto, hermano, que digan lo que digan. Nosotros somos seres espirituales llamados al servicio de Dios, sacados de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para predicar esto, el Evangelio, para demostrar que de dónde nos sacó el Señor y para que diga la persona lo que dice la Biblia. Si Jesús vive, yo vivo. Sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor. No hay muertos en Dios, todos están vivos. O vivo en el infierno o vivo en su presencia. No hay muerto. Lo que muere es esto, la carne. Así que, estimados hermanos, Mateo 12, por favor, versículo 39 al 40. Y mire y piense en la era que estamos viviendo. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino que la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Algunos dicen que murió el viernes. Del viernes al sábado, 1 día. Del sábado al domingo, 2 días. Del domingo al lunes, 3 días. Pero la Biblia me dice que él, al primer día de la semana, resucitó. Se apareció vivo. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Vale decir que Jesús fue crucificado el miércoles. El jueves no lo fueron a ver porque se celebraba una Pascua, donde el día de reposo no les permitía hacer ninguna faena o tarea o caminar más de 1 kilómetro. Por lo tanto, no le fueron a ver. Después, el otro día de reposo fue el día sábado. Que el día sábado tampoco lo fueron a ver. ¿Por qué? Porque también era día de reposo. ¿Cuándo fueron las mujeres? El domingo. Y cuando entraron a la tumba, vieron que la tumba estaba vacía. Vale decir que se habían cumplido el día sábado, los 3 días, el día de la resurrección. ¿Por qué se celebra entonces la resurrección, la Pascua? ¿Por qué? Porque la historia lo sabe, los hombres estudiosos lo saben, que Jesús tuvo 3 días y 3 noches, no 1 día y medio, no 2 días. Del miércoles al sábado, 1 día, del sábado al viernes, 2 días, del miércoles al jueves, 1 día, del jueves al viernes, 2 días, y del viernes al sábado, 3 días. 3 días. O sea, Jesús no mintió. Jesús dijo la verdad. Así estará en el corazón de la tierra. Jesús estuvo activo. Como algunos dicen que cuando una persona muere, el alma ronca, duerme. O sea que Jesús durmió los 3 días. No. Él descendió a los lugares más bajos de la tierra. ¿Cuál es ese? El infierno. Se exhibió a los incrédulos. Así como hoy día, los incrédulos se les exhibió diciendo: de mí habló Noé, y ustedes no le creyeron. Y después fue un poco más arriba, donde estaba el primer paraíso, el seno de Abraham. Se mostró, les habló y se los llevó cautivo al cielo, como dice la palabra. El mismo que descendió es el que subió, llevándose cautivo a la cautividad. A los que estaban esperando en él, a los que estaban esperando creyendo que venía un Mesías, venía un libertador. Algunos decían que era un caballo blanco con un ejército, pero no fue ese que decían algunos. Él no necesitó un caballo blanco ni un ejército.
se los llevó a la presencia del Señor. Entonces, hermanos queridos, cuando a usted le digan algo respecto a su fe, como a mí me lo decían, ¿cómo tu nombre de letra? ¿Cómo tú que tienes estudio? ¿Cómo puedes creer en eso? Pero no se trata de estudio. No se necesita nada racional. Era espiritual. Era el toque de Dios que le da a cada uno de sus hijos. El toque de Dios, donde viene el despertar, el reconocer quién es uno, donde viene el propósito por el cual Dios nos llamó. Y todos estamos acá con un propósito. Y se va a cumplir, nos guste o no. Fuimos llamados para el Señor, porque le pertenecemos. 3 días, 3 noches. Ahora, hermano, la resurrección es la base de la justificación. Si no hay resurrección, no hay perdón de pecado. ¿Por qué? Porque Jesús vino y pagó por nuestros pecados. Ahora, si es mentira que resucitó, estamos todos condenados. Por lo tanto, la resurrección es la base de nuestra justificación ante Dios. Nos perdonó, porque Jesús hizo la obra. Ahora bien, Romanos 4:25 lo dice claramente, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, para demostrarnos que sí, la obra fue aceptada por Dios. En Juan 10, podemos darnos que Jesús tenía el poder para resucitar, hermano. Poder que solamente estaba en Dios. En Juan 10, capítulo 10, versículo 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, yo la entrego, yo la paso. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué autoridad para hablar? ¿Qué seguridad en lo que dice? Oye, a mí nadie me mata. Nadie me causa la muerte. Yo pongo mi vida para la muerte, pero yo la vuelvo a tomar. Qué interesante. Jesús lo hizo para que usted y yo creamos de que Él venció la muerte. Y cuando Él venció, nosotros también vencimos con Él. Así que ese es un detalle importante. Él tiene la autoridad para dar vida y para quitarla. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo resucitó de los muertos? El Padre fue el que lo resucitó a través de la acción del Espíritu Santo. El Padre lo salvó. Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Dios Padre. Dice la palabra. ¿Dónde? En Romanos 6:4. Todo respaldado bíblicamente, hermano. Para que usted tenga de dónde aferrarse cuando quiera el diablo ponerle en duda. A este Jesús, dice Hechos capítulo 2, versículo 32. Dice, a este Jesús resucitó Dios. A este Jesús lo resucitó Dios. En Hechos 13, versículo 30, dice, mas Dios le levantó de los muertos. Así que en Efesios, vamos a leerlo también, Efesios capítulo 1, versículo 17 al 20,
Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La acción del Padre. El Padre levantó a su Hijo de entre los muertos. El Dios soberano, todopoderoso, selló así su obra y de esta manera puso el sello de aprobación de los cielos. Selló el trabajo de Jesús, dejó caer el martillo. ¡Pah! Ha sido juzgado y justificado por los muertos que mueran creyendo en Él. Por todos aquellos que en su vida confiesan que Jesucristo es el Señor. Así que el Padre lo levanta de la resurrección. El resto dependía de alguien más. La Trinidad en acción del Espíritu Santo. Jesús dijo, lo habló, lo enseñó, lo predicó, que una vez que fuera Él levantado al Padre, el Padre y Él enviarían al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo tomara posesión del templo que somos nosotros y que nos condujera a la verdad, nos mostrara el juicio de Satanás y la justicia que Dios aplica en el pecador que se arrepiente. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Es el gran consolador. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús y por el Padre. Ese que mora en nosotros, el que está en nosotros, no está en mi cuerpo, no está en mi alma, está en mi espíritu. El Espíritu de Dios habla con mi espíritu, no habla con mi alma, no habla con mi cuerpo, habla con el espíritu. Y el espíritu alimenta mi alma. Y si el espíritu que está conmigo es el Espíritu de Dios, recibo la palabra de Dios. Y si no es el Espíritu de Dios, es el espíritu de Anticristo, entonces estoy en tinieblas. Mi cuerpo está en oscuridad, mi mente está en oscuridad. Por lo tanto, mi espíritu da testimonio de que el Espíritu Santo me lleva a la verdad. Mi espíritu da testimonio que el Espíritu Santo me convence y me perdona de pecado. Por lo tanto, gloria a Dios, nuestro Padre, que nos ha salvado de la muerte a vida eterna. Así que, hermanos, cuando Él venga, la esperanza que tenemos todos los cristianos, va a convencer al mundo de pecado en su aparición. Muchos lamentarán, porque muchos lo han atravesado, y lamentarán no haber creído en Él. Así que, por cuanto no creen en Él, recibirán la justicia de Dios. La resurrección de Cristo trae aparejada de la mano nuestra resurrección. Porque lo dice la palabra. La palabra del Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ay, Señor. En Juan 11:25, Jesús lo ratifica. Yo soy. ¿Y sabe lo que significa la palabra yo soy? ¿Sabe usted cómo se le presenta Jehová, el Dios eterno, a Moisés? Cuando Moisés le está entregando un trabajo
de libertar al pueblo judío, a los hebreos, Moisés le dice, está bien, yo voy, pero ¿quién me manda? ¿A quién le digo que me envió? Ve y dile, yo soy el que soy, el Eterno, el Yahweh, el que está antes, durante y después, el principio y el último. Antes de mí no hay nadie más, ni después de mí. Y todo lo que está dentro de mí, yo lo gobierno. Él es el yo soy. Jesús dijo, yo soy el Eterno. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará la vida. Pastos tiernos nos trata como ovejas. El yo soy, el Jesús, se manifestaba como el Dios vivo, el Eterno. Por eso los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, porque para ellos era tremendamente sagrado. Pero Jesús decía, yo soy. Cuando lo van a apresar para llevarlo al tribunal, llegaron, ¿quiénes? Los soldados de los judíos, parte de los romanos, el que lo acusó y otros más, y trataban de identificarlo. Y él dijo, yo soy al que buscan. Cuando él dijo yo soy, ¿qué dice Marco? Los que fueron a buscarle cayeron de espalda. Se fueron de espalda cuando él dijo yo soy. ¿Qué le indica eso a usted? Hermanos queridos, estamos en presencia del gran yo soy. Él está en medio nuestro. Él está aquí. Usted no lo ve, pero lo siente. La palabra entra por su corazón y usted empieza a pensar, a decir, este conocimiento no me lo entrega un instituto, este conocimiento no me lo da una universidad, puedo ir a estudiar teología, pero con estas cosas profundas que el Espíritu Santo nos habla cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, cuando compartimos la palabra, no lo entrega nadie más que el Espíritu Santo, el Dios con nosotros. ¿Cómo no poder estar alegre de pertenecer a una familia así? ¿Cómo no entender que al que le servimos, a media a veces, irresponsablemente otras veces, que nos olvidamos cuál debe ser nuestro comportamiento a veces, que lo miramos en menos a veces, merece toda la honra, la gloria, merece todo nuestro cariño y nuestro amor por lo que ha hecho por nosotros, por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Por qué? Yo puedo venir de una familia inconversa, pero sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí y me rescató de un mundo de tinieblas. ¿Cómo no estar contento con este regalo? Es un regalo que nadie me lo puede quitar, nadie, ni la religión, ni los religiosos, ni los mentirosos me pueden quitar lo que Dios me dio. Ya lo tengo y debo cantar, debo estar alegre, aunque esté en tormenta, aunque esté en lamento. ¿Por qué? Porque yo soy propiedad de Dios y Dios me tiene cosas que no logro entender. A veces uno piensa como un animal. Cuando un caballo lo llevan a un lugar, ¿qué piensa el caballo? Me van a tener harto pasto para comer. Uno piensa en lo que ve, en lo que mira. En el cielo debe haber tremenda... Hay buses, a lo mejor hay aviones en el cielo. Porque estamos en un medio que vemos eso. Pero lo que vio Pablo no pudo decir lo que era. No encontró palabras. Pablo, un hombre educadísimo. Un hombre de universidades, no pudo decir que vio. Y la Biblia me dice, esas son cosas que están preparadas para los que me aman. Así que hermanos, voy a terminar un par de versículos más. Romanos 6:5. Anote para que lo lea después.
Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Clarito, ¿no? ¿Por qué Jesús obligó a Juan el Bautista que lo bautizara? Y no era un bautismo porque Juan bautizaba para arrepentimiento. Juan no entendió, pero Jesús le exigió, hazlo. Y Juan le dijo, no, Señor, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Pero Jesús estaba dando una enseñanza. Cuando Él dice, así es necesario que se cumpla en toda justicia, Él como el líder estaba haciendo algo que usted y yo tenemos que hacer, porque cuando vamos al bautismo, nosotros creemos que estamos muriendo con Cristo. Estamos siendo sumergidos. Y cuando salimos del agua, estamos resucitando con Él. Eso. Es una obediencia. Es algo que tenemos que hacer. Para decirle al mundo, yo creo que Jesús murió y resucitó. Y yo creo que cuando Él murió, yo morí con Él. Y cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Eso es. Por eso es importante. No es algo más que deba... Es un mandamiento que está en la Escritura. Es necesario que así se haga en toda justicia. Así que, hermanos queridos, el bautismo es el prototipo para mostrar la muerte y resurrección. Es un prototipo de la muerte. Ahora, dice la palabra en el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice que nuestro cuerpo de humillación esté humillado por las enfermedades, por el cansancio, la vejez, humillados. ¿Será semejante este cuerpo humillado? Semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, seremos perfectos. Dejaremos entrar las enfermedades, las diferencias, las humillaciones. Seremos semejantes a Él. Filipenses 3:21 lo dice. Ahí está el cuerpo humillación. Será semejante de la gloria. Así que, hermanos queridos, tenemos que aclarar algo muy importante antes de concluir esto. Quedan muchas otras. Lo podemos ver próximamente, si Dios lo permite, el jueves próximo. Muchas otras indicaciones, versículos que respaldan todo lo que estamos hablando. Tenemos que aclarar que antes de la resurrección de Cristo, todo lo que hubo antes fueron personas que la hacían revivir. Porque todo muerto que era no resucitado, sino que revivido. Porque la resurrección es solamente aquella que anuncia la vida. La resurrección no tiene nada que ver con el revivir. Hay personas que han muerto y la han hecho revivir mediante masaje al corazón, golpes de corriente, lo han revivido. Esos que cuentan que mientras estuvieron en ese estado, vieron un túnel y andaban por el túnel, de repente hay muchos testimonios que volvieron, fueron revividos. Pero todos aquellos que creemos en Cristo vamos a ser resucitados para no morir nunca más.
el que cree en mí tiene vida eterna, lo dice el Señor. Así que vamos a ver lo último, que Jesús después que resucitó lo podían reconocer. Algunos tal vez lo vieron con su cuerpo mortal, pero cuando se le aparece a los apóstoles, a los discípulos, él ya tenía un cuerpo no animal, no humano. Tan así que los que andaban con él seguramente notaron alguna diferencia en él. Fue tan así que le dijo: Tomás, ven para acá, mete tu mano en mi costado. Mira, no mis manos, porque los clavos no fueron clavados ahí, fueron clavados aquí, en la muñeca. Por el peso resistieron. Yo soy. Y el hombre ateo que tenía Jesús dentro de los 12, porque dentro de los 12 había un ateo, había un ladrón y había un mentiroso. El ateo se convirtió y cayó de rodillas diciendo: Señor mío, Dios mío. Así cuando nosotros tenemos el toque de Dios, reconocemos lo ruin que hemos sido, lloramos algunos amargamente y sentimos el perdón de Dios. Es cuando el Señor me dice a mí espiritualmente: yo soy, tócame. Y mis ojos de fe lo ven, mis manos espirituales lo tocan. Para el que cree, todo es posible. Si la Biblia dice que Dios está, yo le creo. No existe lugar donde Él no esté. Hubieron 3 personas que Jesús revivió de los muertos. Las tengo. Una de ellas fue la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y Lázaro. Ahí están los 3. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro. En todos estos casos no se deben tomar como resurrecciones, fueron revividos. Así que estas personas después murieron. Cumplieron la etapa que Dios había predestinado en cuanto a lo que dice la Escritura, que Dios ha prefijado el tiempo y los límites de nuestra existencia. Él sabe cuándo partimos. Y así es que el cuerpo de resurrección que tenía Jesucristo, las personas aún lo podían reconocer como seremos reconocidos. ¿Dónde? Arriba. Arriba. Nos veremos. Un día acá tuvimos un hombre que llegó ateo y se fue al cielo cristiano. Llegó caminando con una pierna y una pierna ortopédica y se fue en una silla de ruedas sin las 2 piernas. Venía de la victoria en su silla de ruedas. Era el primero que estaba afuera. Teníamos la reunión en la mañana porque él se convenció de que Cristo lo había salvado. Y le decían: pero ¿cómo andáis en silla de ruedas? Perdiste las 2 piernas y seguías hablando que Dios te salvó. Sí, porque hay algo que no me explico. No tengo mis 2 piernas, pero no, yo siento cómo muevo mis dedos. Siento como tuviera mis dedos, mis pies. Lo siento, no lo puedo entender. El cuerpo espiritual. Perfecto, vamos a ser así. Y nos veremos tal como somos. Ahí será todo perfecto. No hay nada chico ni alto, ni gordo, ni flaco. Como decía un predicador, todo va a cambiar y va a ser para bien.
hasta la lengua se va a cortar de algunos que tienen la lengua larga. Dios es así. Y quiere que nosotros tengamos la certeza, la convicción de que somos hijos de Dios, de que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, porque no hay nadie más grande que Él. Y si estamos con Él, Él está con nosotros. Así que, por lo tanto, cuidado con los problemitas de identidad, de repente que empecemos a especular, pero pucha, es que la Biblia me dice esto y yo siento otra cosa. A Dios no le importa lo que tú digas, lo que tú pienses. Lo que tú pienses, lo que tú digas no va a cambiar lo que Dios piensa y hace. Por lo tanto, cree en el Señor. Si no, no te están obligando a creer nada. Tú eres dueño de hacerlo, sí o no. Pero ahora en vida es cuando tú escoges. O te pones a la derecha o te pones a la izquierda. Eso no es política, lo dice la Biblia. O te pones a la derecha o te pones a la izquierda. Ustedes saben lo que le dijo a los de la izquierda. Y yo le digo lo que les dice a la derecha. Entrar al reino de mi Padre preparado para vosotros. A los que hacen la voluntad y en vida reconocen que Jesús es el Señor. Así que vamos a dejar hasta ahí. La próxima semana, Dios mediante, si Cristo no viene antes, vamos a ver cómo la resurrección restaura todas las cosas. Amén. Póngase de pie, hermano. Sé que para muchos es difícil a veces entender algunas cosas, pero yo siempre he dicho que Dios es un Dios simple. El hombre se complica. El hombre hace especulación y pone palabras que no están en la Escritura, llaman a confusión y todo. Yo lo único que el Señor, yo he entendido en este caminar, es que Él ha puesto en nosotros una señal. En nosotros hay una chispa que nos alumbra, que nos dice cuando es malo y cuando es bueno. Algo que me dice que si me aman o no me aman. Si aceptan al que yo represento o no, porque todos representamos a Jesús. Somos sus colaboradores. Somos embajadores de Cristo. Mire los títulos que tenemos. Socios, amigos de Jesús. Ya no los llamaré más siervos, porque los siervos no saben lo que dice el rey. Pero sí los hijos participan con él. Ahora participamos de la cosa de Dios. Dios nos habla y nos va a hablar siempre, llamándonos a que arreglemos nuestras cosas para que partamos a su presencia como corresponde. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la única que nos muestra en qué condición estamos. Yo creo en tu palabra, en tus dichos, porque son como miel a mi paladar, porque traen la frescura en un día de calor y me cubre cuando el tiempo es helado. Yo en ti encuentro todas las respuestas, Señor, porque en ti está el Maestro de Maestros, el que nos lleva a toda verdad, el que nos llama la atención, nos disciplina, el que nos muestra tu camino. Permítenos, Señor, no apartarnos a diestra ni a siniestra, sino que siempre mirar al frente donde está la meta, la cual todos alcanzaremos. Ayúdanos a entender cada día más de tus propósitos en nuestra vida. Ayúdanos a amar al prójimo. Ayúdanos a ver nuestros errores.
Y lo más importante, Señor, pone consolación en nuestro corazón. Pone paz. Queremos, Señor, en un mundo de contienda, un mundo que se hunde, mostrar paz. Para que con la paz demostremos que el amor tuyo habita en nosotros y andamos seguros. Bendice a mis hermanos que están acá. Bendice sus familias. Bendice, Señor, y prospéralo en todo lo que hagan. Así como prospera su alma, también prosperale sus vidas. Y estamos dispuestos, Señor, a seguir adelante a pesar de todo. Dejando de lado nuestras pretensiones personales, nuestras ideas que se apartan de ti. Queremos seguir tomado de tu mano, Señor. Porque de ahí fluye virtud. De ahí recibimos indicación, enseñanza, para poder enseñarle a otros. Muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Si tú vinieras hoy día, Señor, yo y mis hermanos, seguro, están convencidos que nos vamos contigo. Nada ni nadie puede sacarnos de nuestra mente la promesa que tú diste y que está en tu palabra. Que donde tú estás, nosotros estaremos para ver la gloria que Dios, tu Padre, te ha entregado desde el principio de los tiempos. Muchas gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Y todo esto, Señor, lo dejamos a tus pies, bajo el poderoso nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Radio El Mensajero, una radio diferente, siempre junto a usted. 107.1 FM. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio.